Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a un nuevo vídeo de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández, hoy es lunes 2 de junio. Comenzamos un nuevo mes y una nueva semana. Bien, pues vamos a ver lo que da de sí, tanto la semana como el mes. El mes de mayo la verdad que ha sido bastante flojo, poca volatilidad, menos oportunidades operativas, con un desempeño por debajo o muy por debajo del que tuvimos en abril, ¿eh? Y bueno, pues afrontamos un nuevo ciclo. Vamos a meternos ya directamente con el S&P 500. Estamos de nuevo en el precio de apertura anual. El cierre semanal, pese a que el viernes estuvimos por debajo de ese precio de apertura, al final el cierre de la semana se nos mantuvo por encima de esa zona. Ahora estamos ligeramente por debajo. Vamos a tener una oportunidad hoy de irnos hacia arriba, en caso de que recuperamos el precio de apertura diario. El precio de apertura diario va a estar ligeramente por encima de ese nivel del SOR anual. Entonces ese sería el primer punto en donde nos vamos a fijar. Si no se recuperase ese precio de apertura diario o semanal, seguiríamos con la predisposición bajista. Ya veremos hasta dónde. En 5 minutos. En principio, lo que estamos comentando, el precio de apertura de la semana coincide, ¿no? Precio de apertura diario, semana, mes, en el caso del S&P 500, un punto importante. Entonces, primero vamos a tener esa barrera aquí, del precio de apertura anual. Vamos a ver si hay rechazo, logra subir hasta el precio de apertura y a partir de ahí, pues en principio 5.913, 5.919 sería el planteamiento, siempre y cuando se recupere el precio de apertura diario. Con el Nasdaq exactamente igual. La semana pasada estábamos pendientes de que tocásemos ese nivel, a continuación se nos vino, estuvo un ratito por encima, finalmente se nos vino para abajo, apoyo milimétrico, como no puede ser de otra manera, en 21.047 precio de apertura anual, y realmente lo que estamos haciendo es lateralizar entre esos niveles. Podemos tirar para arriba, para abajo, estos son los puntos focales que tenemos que tener en cuenta, en consideración. Mientras estemos por debajo del precio de apertura semanal, podríamos seguir bajando y darle otro toquecito a ese precio de apertura anual. Si recuperamos el precio de apertura de la semana, huequecito y para seguir subiendo. Hay que tener en cuenta un detalle. Seguimos teniendo desde el día, de la semana, lunes pasado, tenemos hueco que no se ha cerrado ni en el Nasdaq ni en el S&P. Aquí vamos a ver lo que hace el precio, porque ahora mismo, tal y como está, si recuperase 21.269, tendríamos que conformarnos con un recorrido de alta probabilidad a 21.369. Otra cosa es que el precio caiga un poquito más, entonces se nos podría ir, en el caso de que recupere el precio de apertura, entonces podría irse un poquito más arriba. Lo ideal, que es lo que sería, toque al precio de apertura anual, recuperación, y ahí sí que tendríamos la posibilidad de venirnos al siguiente nivel que hemos señalado por ahí. ¿Vale? Con el DAX, esto lo vamos a extender, esto lo vamos a quitar porque ese objetivo ya está. Prácticamente igual, el mismo caso, estamos lateralizando entre niveles source anuales. Vamos a estar pendientes del precio de apertura de la semana, del precio de apertura diario. Si se recupera el precio de apertura diario, es muy probable que nos vayamos al precio de apertura de la semana. Y a partir de ahí podríamos tener movimiento alcista, ¿no? De momento vamos a seguir manteniendo esa predisposición bajista hasta 23.816, mientras estemos por debajo del precio de apertura diario. A diferencia de otros días, de otras sesiones, a esta hora ya hemos tocado alguna cosita, ya se ha tocado alguna
alguna cosa. El tema es lo que estamos comentando, ¿no? No es que hayamos corrido mucho, pero ya por lo menos algo hay para trabajar. Si de ahí directamente se nos viene el precio de apertura, iríamos a, en principio, el precio de apertura de la semana, que está en 23.994 aproximadamente. Que seguimos bajando y rebotamos y a continuación recuperamos el precio de apertura de la semana, nos iríamos con más probabilidad todavía a ese precio de apertura semanal, y del precio de apertura semanal iríamos a ir buscando pues niveles superiores, 24.050, 24.100. Eso en el DAX. IBEX, de momento estamos por debajo del precio, del SOR anual. Vamos a mantener predisposición bajista mientras estemos por debajo de ese punto. No me gusta tanto como el resto. ¿Por qué? Pues porque realmente el precio de apertura de la semana está por debajo de este nivel, el precio de apertura diario está por debajo de este nivel. Entonces los posibles patrones intradiarios semanales que nos encontremos, pues se va a encontrar ahí valga la redundancia, se va a encontrar con un nivel de resistencia significativa. Ahora, eso sí, vámonos al gráfico de 5 minutos. En este caso todavía estamos en situación de inactividad. Inactividad. Podría pasar perfectamente que bajando un poquito más la recuperación del precio de apertura diario nos pudiese dar un tramo de alta probabilidad hasta la apertura semanal, que coincide con la apertura del viernes, ¿no? Que sería ahí en 14.145 aproximadamente. Ese sí sería un movimiento de alta probabilidad. Me interesaría mucho más que viniese, tocase el SOR anual y perdiera. Ahí sí que ese escenario me gusta más en el IBEX. Dentro de lo que cabe, ahora mismo de los 4 índices que hemos visto, el IBEX es quizá el que menos gracia me hace. Eurodólar, pues ahí sigue lateralizando entre niveles SORs anuales. De nuevo estamos en la parte de arriba, 1.1386. Vamos a estar muy pendientes por si en un momento determinado perdemos el precio de apertura de la semana. Vendría respaldado por un rechazo en SOR anual, con lo cual podría ser bastante interesante para trabajar el lado corto, pero siempre y cuando se pierda ese precio de apertura semanal. Ahora mismo la verdad es que ya hemos subido un trocito considerable. Hubiese estado bien en este intento de perder el precio de apertura, pues venirnos hacia abajo, pero no ha hecho eso. Así que tenemos que estar pendientes a las nuevas posibilidades que nos ofrezca el precio. Oro, igual. Estamos también lateralizando entre niveles SORs anuales. Por arriba 3.345, por abajo 3.280. Acabamos de llegar otra vez a la parte de resistencia. A ver qué es lo que tenemos por ahí. Vamos a marcar también esto aquí por abajo. Y en este caso, pues nos hemos ido ya casi, ¿no?, al segundo nivel que teníamos calculado para el día de hoy. Todavía no ha tocado el SOR anual. Lo suyo sería que lo tocase. Y a partir de ahí, si hay reacción, si no, vamos a ver. Si tuviésemos reacción aquí, empezaríamos a trabajar en el lado corto a partir de aquí, 3.329, con un objetivo muy probable al precio de apertura diario. A partir de ahí, si ese escenario se produjese, tendríamos que ver qué es lo que hace en ese precio de apertura diario. Si lo rompe o si rebota. Pero siguiendo estas pautas que estoy comentando. Con respecto al crudo, también sigue lateralizando entre niveles anuales. Hoy tenemos huequecito claramente, que se ve claramente después de haber durante la semana pasada se ha apoyado en SOR anual. Tiene alguna cosilla abierta por arriba. Bueno, tendremos que verlo. Ahora veremos en la zona SOR si está invalidado o si todavía sigue abierto. Pero lo que sí vamos a hacer es que mientras estemos por encima del precio de apertura diario, seguiremos mirando para arriba hacia 62.48. ¿Que se pierde el precio de apertura diario? Hueco. Ahora mismo pues estamos en
en primer short intradía, y ahí está el precio de apertura diario. Ese es el que digo que tenemos que valorar si se pierde, ¿no? Empezaríamos a pensar en el lado corto si se pierde. Así que bueno, de momento esto es lo que tenemos. Iba a decir mañana más, pero a lo mejor nos encontramos con una sorpresa a lo largo del día y hacemos otro vídeo dentro de un rato. No lo sé. Ya veremos. Así que no voy a decir mañana más, sino hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias. Seguimos.